Mi esposa sabe que esta iglesia es una iglesia muy especial para mí. Mi esposa lo sabe y ella me dice, yo no sé qué es lo que te pasa a ti cuando tú vas a Consuelo. Así es que ciertamente esta iglesia es amada por nuestra iglesia y porque esta iglesia nos enseñó a nosotros en cierta manera a engendrar espiritualmente. Y estamos contentos, tanto anoche como esta noche, de poder celebrar con ustedes estos 60 años. 60 años después, esta iglesia sigue comprometida con el evangelio de la gracia de Dios, con el evangelio que como tarea nuestro Señor Jesucristo nos encomendó: id por todo el mundo y predicad el evangelio, pero el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. Esto es importante porque hay otros evangelios en este tiempo y hay un evangelio light que se está predicando también, pero el evangelio que Cristo nos ha mandado a proclamar es el evangelio de la gracia del Señor. Y este evangelio enseña que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El evangelio de Cristo está enfocado en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para perdón de pecados, para salvación eterna y para siempre. Y la resurrección, que es una parte del verdadero evangelio, es la garantía de victoria y el objeto de nuestra gran esperanza. El evangelio nos conecta con esa encomienda que Dios el Padre se propuso en ejecutar un plan perfecto para los hombres que viven en los escombros del pecado. En estos días ha acontecido un evento donde se habla mucho de escombros. La raza humana yace bajo los escombros del pecado. Y por ello Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatar al hombre, para liberarlo. Hermanos, tengo este privilegio de estar con ustedes esta noche celebrando la fidelidad de Dios para con nosotros. Pues Él nos ha prometido y nos promete con aquellos que le hemos conocido, dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por ello quiero decirles que al inicio de mi ministerio en lo personal, le testificaba cuando llegué aquí hace ya algunas horas o un par de horas, quiero decirles que tuve el privilegio de escuchar al hermano Silvano Robles predicar el evangelio de la gracia de Dios en calles y en callejones de este pueblo, de esta ciudad. Y para mí fue muy aleccionador en ese tiempo ver al hermano Silvano haciendo cultos al aire libre, campañas en los barrios del municipio de Consuelo, proclamando el mensaje de la gracia de Dios. Y me contaba de unas famosas caravanas en motores que él salía
con hermanos de esta iglesia en motores, porque en ese tiempo no había muchos hermanos que podían tener un carro. Pero hermano, en lo que había, si hubiese sido en burro él sale también. Pero él salía con caravanas motorizadas a llevar, a difundir el mensaje del evangelio a todos los alrededores del municipio Consuelo. He visto la mano protectora y guiadora del Señor en el ministerio de esta iglesia. Hermano, usted que forma parte de este cuerpo local, respalde su iglesia, apoye su iglesia, obedezca a su pastor. Óigame bien, obedezca a su pastor. Participe, sostenga a los débiles, contribuya con los dones espirituales que Dios le ha otorgado. Hemos acabado de escuchar preciosas alabanzas, música especial que espero que haya ido preparando tu corazón ahora para recibir este mensaje de gracia. Este mensaje es un intento nuestro en esta para sembrar en tu corazón la semilla y la simiente incorruptible, para que pueda haber cosecha y gozo en la casa de Dios. El traslado y conversión de gente de las tinieblas a la luz admirable y refulgente que hay en el Evangelio. Hay ejemplos en la Escritura de todo esto. Hay que pensar en gente tan terrible como el apóstol Pablo, cómo Dios tocó su corazón y cómo este hombre llegó a ser un creyente, y un creyente de tal magnitud que Dios lo comisionó para difundir el evangelio de la gracia de Cristo. Piense en un funcionario del gobierno romano llamado Zaqueo. ¿Qué personaje este? Y cómo Dios transforma la manera de pensar y de ser y de actuar de un ser humano. Piensa en la mujer samaritana, piensa en Cornelio, piensa en el carcelero de Filipos, piensa en Lidia y muchos otros cuyas historias están escritas en la santa y bendita palabra de Dios para nuestra enseñanza. Hermanos, en el día de ayer iniciamos a estudiar unos versos de aquí de Romanos capítulo 5 y fue el punto donde nos enfocamos para presentar lo que es el evangelio de la gracia de Dios, y tratamos el primero y el segundo verso y dejamos una partecita del segundo verso, la parte final del segundo verso para la noche de hoy. Vuelva a esa porción de la Escritura, Romanos, el capítulo número 5. Decíamos ayer que el evangelio tiene una influencia y es expuesto para que el hombre pueda ver su pasado, su presente y su futuro. Y en ello veíamos en el verso 2 que decía: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El evangelio verdadero apunta también al futuro,
tiene una orientación escatológica segura. Y dice que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, el Evangelio trae esperanza al hombre. El Evangelio trae esperanza al ser humano. Y dice la Escritura, nos gloriamos. Tenemos la certeza, tenemos la triunfante y alegre certeza de que nuestro Señor regresa por su iglesia, regresa por cada creyente. Y de eso proclama la palabra de Dios y su resurrección. La resurrección del Hijo de Dios es la garantía de nuestra fe y lo que nos da la certeza de nuestra esperanza. En el Evangelio hay esperanza. Es una expectativa favorable. Lo que le espera al creyente y lo que le espera a la iglesia es algo glorioso. Como dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. La guía del Dios eterno. Y mire lo que habla la Biblia aquí en Romanos 5:5, siguiendo hablando de esa esperanza. Dice, y la esperanza que tenemos no nos avergüenza. ¿Y usted sabe por qué no nos avergüenza? Porque es una esperanza ciertísima. Es una esperanza ciertísima. La esperanza en el Dios que no miente, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por ello nuestra esperanza no nos avergüenza, porque es la esperanza que Dios ha revelado. Es la esperanza verdadera que es opuesta a la duda, a la incertidumbre. Es la esperanza de ver nuestro futuro y aún después de nuestra partida vamos a ver grandes y mejores cosas que la que hemos visto. La esperanza es fruto de la fe, ya que nuestra fe está puesta en el Dios verdadero. Vea usted un poquito más adelante en el libro de Romanos, el capítulo 8, hablándonos acerca de nuestra gloriosa esperanza. Y mire lo que dice este texto. Dice a partir del verso 23 hasta el verso 25, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué usted espera? ¿Y qué más usted espera? Dice, la redención de nuestro cuerpo. Hermano Silvano, no tendrás que pensar más en médicos, en ortopedas, ni en cardiólogos, ni en neurólogos. Tienes la esperanza de la redención del cuerpo, la glorificación. Hemos sido salvos en esperanza. Ahora recuerda una cosa, la esperanza requiere paciencia. El que espera tiene que tener paciencia. Por eso a la gente cuando van a los hospitales le llaman paciente, que tiene que esperar. Tiene que esperar. Hermanos míos, ¿y qué esperanza tenemos nosotros si estamos esperando
nosotros los que hemos creído al Evangelio de la gracia? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Qué es lo que esperamos? Vaya al libro de Tito, el capítulo 3, para que usted vea una breve pinceladita allí. Vaya a Tito, el capítulo 3, los versos 4 hasta el 7. Mire allí lo que dice la Escritura. Dice allí la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versos 4 a 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Óigame bien, yo no sé si usted escuchó esto. Dice que el verdadero creyente en Cristo tiene una herencia que, como veremos más adelante, es una herencia preciosa y maravillosa. Vea otro texto en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1. Vaya allá, Primera de Pedro, el capítulo 1, y vea allí el versículo 13 para completar una idea que quedó un poco en el aire hace un ratito atrás. Note este texto, lo que dice este texto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? ¿Cómo es tu esperanza, iglesia? Tu esperanza es viva porque tu esperanza es que tú estás siguiendo a un Dios que resucitó de los muertos y que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Es una esperanza viva, dice, por la garantía de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Óigame. Esto es tremendo aquí, hermanos. Esto aquí, el apóstol Pedro está introduciendo la epístola de Primera de Pedro. Y esta es una vibrante doxología donde se puede apreciar alabanza por la bendición que Dios en su gracia nos ha otorgado por haberle conocido, por haberle aceptado, por haber confesado que somos pecadores. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza que se dirige a Dios, a Dios, a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Aquí en esto podemos ver tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana, el extraordinario ser de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Dios único, inmortal. Nos muestra que por su misericordia tú puedes ser salvo y lo que hemos creído somos salvos por esa misericordia.
El amor motivado por la miserable condición en la cual se encontraba el hombre, humillado en el polvo del pecado. Pero Cristo nos levantó. Él nos levantó de ese estado miserable. La idea que usted debe considerar en esta noche es que nuestro Dios dice que es grande en misericordia. Y eso quiere decir que el Señor esta noche tiene compasión de ti. Tiene compasión de nosotros por la situación en la cual vivimos. Vivimos en un mundo que tiene metástasis por toda su economía. El mundo está mal como consecuencia del pecado. Y eso es expresión de la muerte espiritual de los hombres. Y es por ello que tú necesitas, estimado amigo, la misericordia de Dios. Y Él es el Padre de la misericordia. El Padre de la misericordia. Que Dios tiene la capacidad de que, aunque Él es santo y 3 veces santo, Él se compadece al ver nuestras miserias. Y nos ha detenido a muchos de los que están aquí para que no sigamos la dirección hacia la perdición. Y para remediar todo eso, Él envió a su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y tú tienes que comenzar a apreciar la obra de Dios. Dios es grande en misericordia y eso es una evidencia de su amor infinito. Pues esto no depende ni del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. La bendición de la salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no viene por nuestros méritos o por nuestros esfuerzos. El origen de la salvación está en Dios, porque Él es un Dios misericordioso. Por ello, la carta de Corintios lo define a nuestro Dios como Padre de misericordias. ¿Qué ha hecho esa misericordia de Dios en nuestras vidas? Aquí los que creen en Cristo, ¿qué ha hecho la misericordia de Dios en tu vida? Los hijos de Dios que están aquí, ¿qué ha hecho la misericordia de Dios en tu vida? Mira lo que dice nuestro texto. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Esta misericordia impulsó una acción extraordinaria. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, con su gracia poderosa, con su poder, con el poder que el Evangelio tiene, nos hizo renacer. Tito lo expresa diciendo, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y la renovación en el Espíritu Santo. Todo eso es posible y se ha hecho posible por Jesucristo. Y mire, este texto de Tito, el verso 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme
a la esperanza de la vida eterna. Vuelva, piense, hemos dicho que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, que Él es misericordioso, que Él nos ha hecho renacer, que Él nos ha reengendrado, engendrados de nuevo espiritualmente. La acción de hacernos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas. Y es verdad, hermanos, los verdaderos creyentes son gente que este mundo los ve raros. Porque no andamos en la práctica de la perdición del pecado. Dios nos ha hecho renacer. Somos una nueva creación, nuevas criaturas. Tenemos una vida nueva porque hemos sido regenerados. Hemos sido redimidos en el poder del Espíritu Santo. Dios es quien hace nueva todas las cosas. Un creyente es una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Y eso es posible, no por voluntad humana, como nos dice Juan 1:13. No por voluntad humana, sino esto viene de Dios. De Dios. La regeneración es una obra de Dios. Dios no repara nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Dios genera una vida nueva a través del nuevo nacimiento. Hermanos, eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo porque se está predicando un evangelio diferente por ahí. Diferente al que Dios expresa en su palabra. Y usted, para llegar a ser hijo de Dios, usted necesita nacer de nuevo, creer en Cristo, ser un seguidor de Cristo, renunciando al mundo y al pecado. ¿Y usted sabe por qué yo digo eso? Porque hoy hay gente que cree que es creyente y no ha renunciado y sigue haciendo lo que hacía antes. Entre ellos muchos artistas que dicen que son cristianos, pero siguen en la práctica del pecado. Cuando un ser humano es regenerado, ha renacido, ha resucitado espiritualmente. Y eso da paso a una nueva vida. Hermanos, Dios nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y eso por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuevo vea el texto de Primera de Pedro 1, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto apunta al futuro. Al futuro. Note, nuestra esperanza es viva, verdadera, no engaña, no avergüenza. El mundo está muerto espiritualmente, no tiene una esperanza viva. Nuestra esperanza es viva porque no tenemos duda alguna. Los creyentes en Cristo esperamos en las ciertas promesas de Dios y su cumplimiento será definitivo y glorioso. Nuestra salvación será
ya un hecho consumado, porque habemos sido librados aún de este mundo pecaminoso. Hermanos queridos, nuestro Dios es fiel. Por eso nuestra esperanza es viva. Es viva nuestra esperanza. El Evangelio de Cristo tiene una esperanza viva. Mire, me encanta un verso del salmista David que dice: Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza es Cristo. ¿Qué espera un cristiano? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? ¿Cuál es la esperanza que genera el Evangelio en la vida de un cristiano? ¿Qué dice Tito 2:13? Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Señor Jesucristo. Eso es Tito 2:13. Allí está. Los creyentes aguardamos. Estamos esperando al que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestra esperanza es cierta y dichosa. El pueblo de Dios espera la manifestación de Jesucristo por segunda vez en la tierra. Por ello, en esperanza fuimos salvos. Y la esperanza que se ve, ¿a qué esperarlo? Estimados amigos, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué esperanzas tú tienes? Los creyentes tenemos una esperanza viva. Los creyentes tenemos una esperanza viva. La palabra de Dios dice que el hombre que no conoce a Cristo en este mundo, dice que anda sin Dios y sin esperanza. Qué cuadro tan deprimente este. Por eso es que hay mucha ansiedad y mucha depresión en el mundo. Porque el que conoce a Dios tiene esperanza. Tiene esperanza. Pero tenemos que aguardarlo con paciencia. Esperar. Esperar. Y si me fuere y os preparare el lugar, para vosotros vendré otra vez y os lo tomaré. Cantamos un precioso himno en nuestra himnología normal en los cultos. Dice: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la historia, veremos a ese gran Redentor, ese gran Salvador. Alabanzas dad a Cristo. Ensalcemos al Redentor, al Salvador, a quien ha generado esta gloriosa esperanza. Y Pedro sigue hablando contemplando a este extraordinario Salvador. Y dice Pedro en su segunda epístola que nosotros, y usted sabe quiénes son esos nosotros, los que han aceptado a Cristo, los que han reconocido que son pecadores, los que han reconocido la necesidad de un Salvador. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por primera vez, los hijos de Dios estaremos en un sistema de cosas donde habrá justicia, pero justicia de verdad.
justicia. Y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, dice aquí, que habrá justicia. El hombre clama por justicia en nuestros tiempos, mucho. Pero eso solo será posible cuando nos reunamos con el Salvador. Hermanos queridos, nuestra esperanza descansa en el ser intrínseco de Dios y su resurrección como la evidencia de su poder y de su autoridad. Si Jesús no hubiera resucitado, la Escritura dice, vana sería nuestra fe. ¿Y sabe qué? Dice que vana sería nuestra predicación. Lo que le da razón y contenido y consistencia a esta predicación del Evangelio de la gracia es la garantía de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Muchos lo rebaten y lo pueden rebatir, pero la verdad es que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Nuestra esperanza está vinculada a la obra de Cristo y a su resurrección. Es por ello que el apóstol Pablo en Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Nuestra esperanza de gloria es una esperanza admirable, apreciable. La presencia de Cristo en nuestras vidas, su promesa y sus promesas es una esperanza viva en nosotros. Y el mismo Jesucristo lo expresó allá en Juan capítulo 11, el verso 25, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él dice aquel, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es nuestra esperanza. Esta vida, estimado amigo, es limitada. Tú morirás. Un día es posible que tú puedas morir si Cristo no viene antes. Hay 200 y pico de dominicanos que murieron hace un par de días. Estimado amigo, la paga del pecado es muerte. Pero tú puedes tener otra historia final, diferente a la de esas personas. Y esa esperanza está en Cristo, porque Él da vida eterna. El Evangelio de la gracia de Dios, ese Evangelio glorioso, Dios tiene allí una promesa maravillosa, en una porción bien conocida por los hermanos, pero es también parte de nuestra esperanza. Y la iglesia de Cristo tiene esa esperanza. Ese pasaje es Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él dijo, yo soy el camino. Tú sabes que el camino para tú tener las bendiciones eternas
esas bendiciones, ese camino está y es Cristo Jesús. ¿Usted sabe eso? Usted sabe, usted tiene la certeza, la esperanza, no el deseo. Cuando hablamos de esperanza no estamos hablando de deseo. Estamos hablando de una expectativa cierta. Y dice la Escritura, más que cierta, ciertísima. ¿Tiene usted la esperanza cierta de que usted, si muere, irá a la presencia del Señor? Ese es el punto. Ese es el punto. Esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está unida a Cristo. Ahora, Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, óigame bien, ¿cuántos saben esto aquí que yo voy a decir ahora? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cuántos saben eso aquí esta noche? ¿Cuántos están seguros de eso esta noche? Eso es importante que los amigos puedan entender esta verdad de Primera de Juan 3:2. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y dice la Escritura, qué maravilloso, dice, y le veremos. Le veremos. Por fin le veremos. Tal y como Él es. Qué gran esperanza. La esperanza tiene galardones. La esperanza tiene herencia. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:4. Mire allí. Yo sé que esta noche, a diferencia de la de ayer, le estoy haciendo mover un poquito en la Escritura, pero es que cuando hablamos de esta esperanza en Cristo Jesús, de esta herencia en Cristo Jesús, de esta esperanza viva, la Biblia está llena de esas cosas para que nuestra fe esté anclada en Él. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1. Mire ahora el verso 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Óigame bien, esto no es en la Cámara de Diputados o en la Presidencia de la República, esto es en los cielos. Tenemos cosas especiales y maravillosas reservadas. Yo he ido a algunos sitios y voy de salida, sentamos y dice la silla reservada y tengo que... Pero yo tengo un lugar mejor en el cielo. Reservado. Reservado. Una herencia. Y los que tienen derecho a heredar son los hijos. Son los hijos los que tienen derecho a heredar. Por eso Pablo nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. De manera que esta filiación con Cristo nos da acceso por derecho a una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible inmarcesible. Óigame, qué herencia esta. Qué herencia esta. Mire, la palabra de Dios habla en el libro de Lucas de un muchacho que le dijo a su papá,
Dame la herencia que me corresponde. Peleó por su herencia. Su padre le dio la herencia. Pero esa herencia se evaporó, se malgastó, se acabó. Las herencias se acaban. Pero la herencia que tenemos en Cristo, gloria al Señor. Esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incontaminada quiere decir sin defecto, de buena procedencia. Dice la Escritura, incontaminada, sin mancha, una herencia santa, inmutable, reservada, conservada, aguardada para sus hijos. Qué glorioso es el Evangelio de gracia. Gracias a Dios por el Evangelio. Cuánta esperanza tenemos en Cristo. Podíamos agotar, créamelo, horas más hablando del Evangelio de la gracia, un Evangelio de esperanza. Quiera el Señor que usted, amigo, pueda tener parte de estas bendiciones que están reservadas para el pueblo de Dios y para los creyentes. Es nuestro deseo, pero no basta nuestro deseo. Usted tiene que tomar una decisión por Cristo. Usted tiene que acercarse por la fe a Cristo Jesús esta noche. Si usted quiere tener un futuro brillante. Ahora quizás sin consuelo usted es una persona insignificante. Pero usted sabe qué dice la Escritura, que nosotros gobernaremos las naciones. Dice la Escritura que nos aguarda una esperanza y nos aguardan funciones que usted nunca se iba a imaginar. El Señor viene a implantar su reino. Su reino. Venga a nosotros tu reino. El Señor vendrá y dice que la Jerusalén celestial descenderá del cielo de Dios. Y allí estaremos usted y yo así. Gozo y alegría alabando a nuestro Dios. Allí estaremos nosotros, el pueblo que le hemos conocido. Eso es algo precioso. Sigamos firmes en el Evangelio de la gracia. Seremos firmes, estaremos victoriosos. Estaremos victoriosos. Aguardamos con paciencia este momento. La iglesia está esperando a Cristo. Cristo está pronto por venir por la iglesia y por su pueblo. La misma gente lo dice, se están cumpliendo, La misma gente que no conoce a Cristo. Se están cumpliendo. Y entonces, ¿por qué usted no viene a Cristo? ¿Por qué no vienes a servir a Cristo? ¿Por qué no vienes a dar testimonio de la esperanza en Cristo? Eso es algo para reflexionar profundamente en esta noche. Vamos a orar y voy a pedir al pastor Isaac, por favor, luego que pase por acá para que dé un tiempo final en esta predicación. Padre en el cielo, Dios eterno, bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Oh Señor, gracias porque aguardamos una esperanza bienaventurada y gloriosa. Y esto es lo que tu bendito Evangelio nos expresa,
Nosotros, Señor, en este momento queremos poner delante de ti a los amigos que están aquí, a las damas, a los caballeros, a los jóvenes que están aquí. Ayuda, Señor, que por tu Santo Espíritu ellos sientan la acción del poder de tu evangelio en su corazón y que ellas decidan a partir de esta noche seguirte y servirte. Nosotros, Señor, ponemos estas cosas en tus manos y dejamos que tú hagas la obra que tú sabes hacer y que tú has hecho y seguirás haciendo. Porque aún tu evangelio está siendo proclamado. Oh Dios eterno, dale gracia en esta noche a los amigos. Dale tu misericordia para que ellos puedan creer y entender. Señor nuestro, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús.